Hola gente, tenemos este equipo, marca japonesa. Ya. Nos llegó este equipo porque el tambor está trancado y tiene un sonido internamente. Vamos a probarlo. A ver. Por ahora no está trancado. Tal vez en el viaje pasó algo y algo suena. ¿Sí? Algo está sonando internamente. Vamos a empezar a desarmar. El tambor tampoco tiene juego. Allá vimos unos pernos oxidados, oxidadísimos por cierto. Vamos a empezar a desarmar el equipo. Ahí empezamos a sacar los tornillos. Matemática, física, acá tenemos química. otro tornillo. Estamos con el programa de LEACOM, lectura comprensiva e interpretativa. No solamente es leer por leer, es saber leer, comprender, interpretar, analizar cualquier tipo de texto. Concepción. Centro esquina Tejerina, carro esquina Tejerina, 723-55.5. Sus tornillos. Aquí ya lo tenemos destapado, la parte de arriba. Vamos a sacar lo que es la parte de atrás. Aquí lleva tornillos. Luego vamos a ir desarmando la parte de adelante, todo lo que es la parte de adelante. Bueno, asimismo, otro supuesto ladrón también fue maniatado en el lugar. Esta madre lo sorprendió a su hijo, lo golpeó, lo castigó. Justo encontraron un ladrón, lo ataron en un... Aquí tenemos internamente, sacando el filtro, tenemos tornillos. También tenemos tornillos por la parte de abajo. 1, 2, 3. A este equipo ya le faltaban 2 tornillos. Esa es la parte de abajo. Ya. Ahora vamos a sacar la parte delantera, que es la puerta. Aquí tenemos tornillos. Pueden ver, ya están rotos los tornillos. Ahí no está agarrando nada. Y aquí no se está agarrando, pero está igual roto. ¿Sí? Está agarrando aquí uno. Vamos a sacar esos tornillos. 55-24. Bonanza se presenta en el Solar. 70-42-55-24. Este viernes, mañana, vuelven las guitarreadas del Solar. Aquí estamos sacando los tornillos de la puerta. Dichos tornillos van todo alrededor. Aquí estamos sacando los tornillos para sacar la puerta, para poder sacar ese plástico plateado, el contorno de la puerta. Por cierto, esta puerta tiene un vidrio templado que no podemos conseguir en ningún lado, así que hay que tratarlo con delicadeza. Una vez retirada la puerta, nos encontramos con más tornillos. Tenemos que retirar todos esos tornillos para poder sacar toda la parte frontal y tener acceso al tambor.
Aquí vamos sacando la tapita donde va la placa principal. Es necesario sacar todo el cableado para que nos pueda sacar toda la parte frontal. Ahí vamos desarmando y marcándonos, por cierto, cada conector para no olvidarnos. Nos queda de evidencia el video y algunas fotos. Una vez sacada toda la parte delantera, la parte frontal, también accedemos al resto de los cables. Ahí estamos enfocando justamente el seguro de puerta, el sensor de puerta o el bloquepuerta, como quieran llamarlo, que tiene unos ganchitos, unos clips. Ahí tenemos un sensor. Por cierto, este equipo cuenta con un montón de sensores. Tiene sensores por doquier, podemos decirlo de esa manera. Como se ve en este video, en algunos casos es preferible poner los tornillos en su mismo lugar para no tener confusiones, pero en este equipo se me complica bastante, pero hacemos lo que podemos. Como podemos apreciar, estamos sacando el sensor de puerta. Podemos ver el exceso de óxido. Eso se debe al rebalse o a la salpicadura de agua. Se va a perder esto. Seguimos sacando más tornillos. Esta es la plancha que lo mantiene estable a la lavadora. También hace soporte del fuelle, que es de la goma de la puerta. También es soporte para toda la parte frontal. Es un equipo muy bien diseñado. Yo diría uno de los mejores. Es bastante complicado también repararlas cuando se nos aparece algún error. Y por esas cosas raras de abrirá, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía. No, mañana estaremos en restaurante en Solar, junto a... Ahí desconectamos las mangueras por la parte superior. Justamente aquí donde va la flechita, lleva tornillos todo alrededor, cosa que nos olvidamos enfocarlo, grabarlo en su momento. Luego de sacar todos esos tornillos tenemos acceso, como se ve en el video, para sacar toda la parte delantera. Ahí por fin podemos acceder al tambor. Ahí vemos la suciedad. Rechaza bolsas desechables, mejor lleva contigo una bolsa reutilizable. Consejo Municipal de Oruro. Primero Oruro, siempre Oruro. Y bueno, este día nosotros estamos se note gracias este a juego. Chino Buses, la empresa orureña, trabajando para todos los bolivianos, brindando entonces esa comodidad, puntualidad. Para ver, aquí métele. Que siente el sonido. Métele. Va a hacer girar.
Aquí ya vamos sacando el perno principal, la tuerca principal que está sujetando al rotor. Toda esa parte es el motor inverter, por cierto. Entonces sacamos la tuerca. Ahora estiramos con delicadeza, con cuidado, poco a poco, para que salga todo el rotor. Ahí lo intentamos. Ahí vamos por unos guantes para no lastimarnos. Por ahí sale con fuerza. Ahí podemos acceder al motor. Pueden ver, todo alrededor está lastimado. Tiene tipo bobinado con imán. Esa parte es la que estaba sonando interiormente, por lo tanto no dejaba girar al tambor. No, tiene un poco, ahí sí. Una vez sacado el rotor, tenemos que seguir desarmando toda la parte trasera. Sacamos todos los tornillos. También en esa parte tenemos pernos, como lo pueden apreciar, todo alrededor. Todos esos pernos sacamos. También interiormente sacamos los 6 pernos que le sujetaban, totalmente oxidados. Al fin podemos sacar todo el tambor. Ahí lo tenemos, al bendito tambor. Solamente llamadas, por favor. Restaurante Cochabamba 2. Aquí podemos apreciar, ya estamos sacando el soporte donde va el eje, los rodamientos y el retén. Ya tenemos todo suelto. Ahí lo tenemos. Internamente están los rodamientos malogrados. Este trabajo se hace con prensa hidráulica. Ahí tenemos a la prensa. Estamos sacando el eje. Ahí nos salió. Ahora estamos sacando los rodamientos. Ahí podemos apreciar en la punta donde iba el rodamiento más chiquito, tenemos totalmente desgastado, cosa que tenemos que repararlo con tornería. Lavadora japonesa. Cambiamos los tornillos inoxidables y los que tenían no eran inoxidables, ¿sí? También cambiamos, aquí tenemos al estator que nos estaba mandando, tenía alteradas las bobinas. Aquí tenemos al rotor, como pueden ver el daño que ha sufrido. Ahora están andando perfecto. Tenemos los rodamientos, cambiar los rodamientos. Años de uso nomás, años, 2 años máximo lo manejan, ¿eh?